Vamos con nuestra primera noticia del día porque se dio a conocer justamente una investigación que tiene que ver con el delito, con las rapiñas, con los niveles y con la brecha económica que persiste en nuestro país. De acuerdo a este estudio, la violencia y la criminalidad de Montevideo es inédita en medio de indicadores monetarios que son muy buenos. Otro dato que se advierte es que hoy tenemos el triple de rapiñas y el doble de homicidios que en la salida de la crisis de 2002. Fuimos a hablar justamente sobre este tema con el economista Agustín Iturralde, uno de los autores de esta publicación que comentaba Sofía, que sí que, si le parece, los vemos juntos. Bueno, Agustín, gracias primero que nada por estos minutitos. A grandes rasgos, ¿qué cosas se encontraron o con qué se toparon a la hora de la investigación? Dale, la investigación, la idea un poco era tratar de entender algunos fenómenos que están pasando en la sociedad, en particular en Montevideo. No es una investigación nacional, sino está focalizada en la ciudad de Montevideo, que un poco en el fondo lo que estamos viendo, y creo que vemos todos en la sociedad, es que tenemos una sociedad que realmente es mucho más rica que hace 15 años, tiene mucho menos pobres en términos monetarios, la pobreza se calcula con línea de pobreza en términos monetarios, es más igualitaria también en términos de ingreso, pero al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, el dato más llamativo es el triple de rapiñas que en la crisis del 2002, el doble de homicidios que la salida de la crisis del 2002. Así, bueno, ¿qué está pasando acá? Donde tenemos una sociedad aparentemente más próspera, donde tenemos más cosas para consumir, somos más ricos, más igualitarios, pero algún tema en nuestra convivencia está haciendo ruido. Y eso fue un poco lo que disparó la investigación de, bueno, ¿qué pasa con la fragmentación social en la ciudad de Montevideo, la fractura social? Y tratamos de indagar en algunos otros indicadores que pueden estar mostrando un poco de esa fractura, de que la hipótesis que nosotros trabajamos es decir, a pesar de la convergencia monetaria, de que somos un poquito más igualitarios en términos de ingresos, hay una divergencia, hay una separación cultural. La brecha sociocultural de la ciudad de Montevideo es más grande ahora que hace 12 años. Somos más distintos en términos sociales y culturales. ¿Y encontraron un porqué? Y bueno, ahí vemos cosas, queda mucho trabajo para hacer y bueno, la idea es trabajar. El evento de ayer vino la gente del Techo, Pablo Bartol, gente de la Dirección Nacional de Vivienda, gente de Argentina, pero un poco encontramos indicadores que un poco van avalando la idea y que, por ejemplo, nos muestran que la brecha educativa, el clima educativo de los hogares, que es el promedio de años de educación de los adultos de cada hogar, por barrios, cuando uno toma el promedio por barrios, se abrió. Si bien hay una mejora muy leve en casi toda la ciudad del clima educativo, hay un poquito más de educación, esa mejora está mucho más concentrada en la costa de Montevideo, en el centro de Montevideo, que en la periferia. Entonces, cuando uno mira por barrios, ve que la brecha educativa es más grande ahora que hace 15, 13 años. Y eso explica un poco, respalda un poco la idea de esa brecha sociocultural que se abre. También encontramos alguna cosa con los tipos de empleo. Hay los tipos de empleo informales y los tipos de empleo precarios. También hay una mejora en general en la ciudad, pero la mejora es más significativa en la costa, en el centro, en los barrios que ya tenían un nivel educativo más alto, mejoran mucho más y van abriendo una brecha más grande en los tipos de empleos que se acceden, en quienes están sometidos a la informalidad. La brecha es más grande ahora que hace 13 años. Leyendo también un poco en algunas notas se hablaba de una brecha en lo habitacional. Sin duda. Ahí lo que tenés con lo habitacional es varios problemas que, bueno, a pesar de que la sociedad es más rica y mejoramos en muchas cosas, que no hay que desconocer que la pobreza bajó en términos monetarios, que la indigencia bajó en términos monetarios, hay problemas persistentes. El fracaso educativo es uno, la gente en situación de calle es otro, claramente lo habitacional es otro. Tenemos una situación de asentamientos que no se ha reducido, ni siquiera tenemos bien estimado eso, por eso no podemos incluir la estimación cuantitativa de esa. Hay un censo del Techo que está terminando ahora a fin de año, que va a estar publicado la semana que viene, que trata de indagar en el tema de asentamientos y cómo se ha movido, pero es claro que no han habido mejoras significativas en eso y que a pesar de las mejoras en la riqueza del país, también en eso tenemos un fracaso. Muchas gracias, Agustín. No, por favor, a las órdenes. Seguimos sin saber la cantidad de asentamientos. A mí me tiene como extrañadísima eso. ¿No hay censo de eso? O sea, es rarísimo, ¿no? Porque hay un problema con las mediciones de todo tipo en nuestro país, ¿no? Antes que se hacían regularmente o cada determinada cantidad de años es algo que se ha dejado... Sí, nosotros tenemos como más conocimiento de eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Mucho más de lo que estaban queriendo saber sobre la población que hace, no sé, 10 años. Yo también me pasa eso, no recuerdo. A mí igual hay cosas que escuchando a Agustín Iturralde que me llamaron la atención, ¿no? Que vivimos una sociedad más rica, más igualitaria que hace 15 años, es decir... está bueno eso por un lado, pero por otro lado hay el doble de homicidios y no estamos mejor, estamos y 3 peor. veces de rapiñas. No, y hay más fragmentación de la sociedad. Entonces, y la brecha sociocultural es cada vez más grande. Sí, es increíble como eso. Curioso, sí, ¿no? Es contradictorio. A mí me parece que también tiene que ver con algo que yo agrego a eso de atrevida, que es el tema de la no movilidad social.
de la guetificación que se produce, ¿no? De la Cierto. cuestión territorial, de dónde estás y de que nacés en un lugar con determinadas condiciones y que es muy difícil tener movilidad social y que el delito pasa a ser como una chapa o un espacio donde vos accedes a otro, digamos, a otra categoría de alguna manera. Claro, bueno, ese es como el gran desafío de varias ONGs, incluso del gobierno, de tratar de revertir esa situación. En varias ocasiones que hemos hablado acá con la alcaldesa, te acordás del municipio, y que también nos hablaba un poco de eso, que lo que intentan justamente es que no se note, pero en realidad pasa eso que vos decís. Claro, Que igual esta generación, la siguiente sigue igual y la siguiente se repite y parece como que no. En sociología se habla de circulación de élites, ¿tá? Claro. Que a veces no se permite el ingreso a determinadas élites o son cerradas y que tiene que pasar un determinado tiempo para que haya como una apertura para decir, pero algunas son siempre cerradas. Y también aquellos casos que escuchábamos antes, antiguamente en nuestra sociedad, que de repente vos, yo qué sé, ingresabas en una empresa o lo que sea, quizás de cadete, y que podías llegar a ser presidente de una empresa o tener un rango alto. Esas historias de superación, de realmente de esfuerzo, de persistencia, perseverancia, cada vez se escuchan menos en nuestro país. Y si bien señalaban que la educación es un tema fundamental, para mí no es contradictorio con lo que vos decís, porque no es solo, me parece, que la educación institucional, de institución, de escolaridad, sino la educación también familiar, en el entorno, ¿no? Pero cuando planteaban el tema de la vivienda, es justamente lo que dice ella, ¿no? El tema de la territorialidad, ¿no? Donde se circunscribe tu vida, tu diario, tu historia personal, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, ¿qué tema? ¿Cuántas puntas? Totalmente. Seguiremos Imponente, hablando sobre estos y otros temas.